mayoría de la parte que se va a explicar, porque a ellos les interesa mucho grabar esa parte. Y ya cuando vengan las cuestiones de preguntas, consultas, ya el compañero me imagino que ya finalizará esa parte y ya podemos quedar nosotros en nuestros procesos. ¿Ese material lo van a...? Sí, claro, es parte de... Sin embargo, mucho de eso ya se han programado, pero sí, algunas cosas que tal vez se enriquecieron para efectos de presentación, se los vamos a dar también a ustedes, por supuesto. Bien. Así como Cira el día de ayer de alguna forma abordaron los primeros referentes teóricos del programa, trataron algunas temáticas que tienen que ver con el enfoque, que tienen que ver con las unidades didácticas y varios apartados del programa de estudios. Entre ellos también tocaron una parte que es de evaluación y vamos a ahondar en ella. También nosotros tocamos algunas cuestiones de referencia general de la evaluación antes de entrar propiamente a las particularidades que hay en el programa. En realidad, yo creo que ya prácticamente las conocemos, nada más que vamos aquí como oficialmente a irlas indicando y posteriormente probablemente comentando y atendiendo las consultas que tengan específicas. En cuanto a la evaluación de los aprendizajes, hemos venido trabajando en el departamento de evaluación de los aprendizajes, del cual pues mi persona lo representa, en un concepto de evaluación como una evaluación integral, inherente a los procesos de enseñanza y aprendizaje y a la vez procesos continuos. Es decir, tratando de alejar un poco el concepto de que la evaluación es un proceso únicamente para medir conocimientos, que de hecho el conocimiento en sí mismo no lo podemos medir tan exacto como yo puedo medir una mesa. Yo puedo saber que una mesa mide 2 metros, pero yo no puedo decir que un conocimiento de 80, que implica un conocimiento de 80, un conocimiento de un 4 o un conocimiento de un 5. O sea, en términos de habilidades y destrezas, no. Entonces, en los últimos años hemos venido fortaleciendo un concepto de evaluación que trascienda a eso, que en su momento histórico se dio, y mundial se dio también, por eso es que teníamos este tipo de conceptos muy arraigados en torno a eso. Hemos venido rompiendo poco a poco esto con respecto a la medición únicamente del conocimiento, sino ver la evaluación más integrada en los procesos. Como decía ahora en la charla anterior, que las estrategias de evaluación no sean las últimas en pensarse. Conforme vamos estableciendo estrategias de mediación, vamos también planificando estrategias de evaluación, porque ellas están intrínsecas en el mismo proceso y no pueden dejarse al final. Si bien es cierto, no puede establecer una estrategia de evaluación al final, también debemos de pensar bajo estos enfoques que las estrategias de evaluación deben de estar también intermedias para ir valorando esos procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces partimos de este concepto de evaluación, que no es nuevo para efectos del programa. Los que ya han podido compartir en algún momento con nosotros probablemente nos han escuchado hablar de la evaluación como un proceso integral. Lo venimos manejando hace un par de años, unos 8 años, venimos tratando de ir haciendo conciencia en el educador, en la educadora, en torno a este concepto, ¿no?, de evaluación con respecto a ello. Y en esto, los programas que ya de alguna forma se han propiciado, particularmente en esta administración, vienen enfatizando mucho en evaluaciones integradas, no en evaluaciones aisladas, en evaluaciones que le permitan al docente tomar decisiones inmediatas y nunca al final, y otras características que veremos más adelante. Versa este primer acercamiento a estas cuestiones teóricas en torno a una serie de preguntas que curricularmente nos hacemos, pero también para efectos evaluativos dentro de eso mismo también nos debemos de hacer. Y es justamente para qué evaluamos, cuál es el sentido de la evaluación. Si preguntáramos años atrás para qué se evalúa, o por qué no, cuidado, y hoy por hoy también, puede ser que yo encuentre respuestas o encontrara respuestas que dijeran, por ejemplo, que se evalúa para medir el conocimiento, que se evalúa para controlar al grupo, que se evalúa para muchas cosas. Y dependiendo de lo que yo piense en ese sentido, probablemente también mi mediación anda muy de la mano. Es decir, si yo pienso que soy un educador, que todo lo sé, que el conocimiento es mío, que soy el único que yo puedo, hay lo que en un momento Cira comentó en estos días, y es colocar a la gente estrictamente en filas, que no se vuelvan ni siquiera a ver,
que me escuchen a mí, que copien literalmente lo que ahí está. Y si esa es mi percepción de que la enseñanza es para eso, ¿verdad? Para hacer esos procesos, pues entonces yo me imagino una evaluación igual. Un examen, un quiz, una prueba y nada más. Yo no concibo que en grupos yo pueda hacer procesos evaluativos. Yo no concibo que puedan haber procesos evaluativos donde yo hago una pregunta y me responden. O sea, no entra ese esquema evaluativo ahí. Pero no es el esquema bajo el que estamos hoy por hoy, desde varios programas hasta llegar a este. No es el que estamos buscando. Estamos buscando una evaluación que se acerque al educador. Una evaluación que le permita al docente tomar decisiones. Y no son decisiones al final. También hay momentos también que se tomarán. Pero específicamente buscar evaluaciones que permitan al educador y la educadora tomar decisiones en el momento mismo que va desarrollando sus procesos. Para todo hay un momento. Hay momentos en que estamos ocupados y destinados y dedicados a hacer procesos de mediación, donde propiciamos técnicas, métodos y buscamos la mejor forma que los niños y las niñas aprendan. Pero habrá momentos dedicados exclusivamente a la evaluación también. Porque de repente estoy empezando apenas una actividad y ya he pasado algún procedimiento previo evaluativo, no necesariamente tengo que estar en ese momento haciendo evaluaciones. Es tomarse el tiempo para dedicarse a lo que se está haciendo y es observando a los niños, revisando, viendo. Pero habrá un momento probablemente en ese quehacer que habrá alguna actividad que ustedes dirían, esta actividad, después de que ya pasé ciertos aprendizajes, ciertos procesos, me queda muy bien, me voy a dedicar exclusivamente a eso, a evaluar. ¿Y a quiénes voy a evaluar? Bueno, el profesor ahí tendrá que ir dosificando y decidiendo poco a poco cómo va a ir valorando y a quiénes en ese momento. Porque en algunos momentos se pueden permitir para que yo pueda rápidamente evaluar un grupo, pero hay momentos en que definitivamente aprendizajes específicos que requiero ver probablemente en uno o dos o un grupo de estudiantes. Eso va a tener que ver mucho con las estrategias metodológicas que yo utilice en la mediación, que me permitan también poder abordar algunas temáticas de evaluación. En este sentido, entonces, si yo considero que yo soy un profesor, orientador, guía, que voy a estar ahí facilitando esos procesos, que voy a estar cerca de mis estudiantes, que voy a estar no solamente diciéndoles que hagan o canten o hagan una rima con un efecto tal, sino que a medida que los voy escuchando, voy de alguna forma, en algún momento determinado, registrando información, pues entonces yo ya diría que estoy en un momento también evaluativo. Y estoy registrando una información y a la vez la información no es para guardarla, es para tomar decisiones inmediatas, oportunas. Por eso insistimos mucho como departamento. Las decisiones no son al final, son prontas, oportunas, en el momento justo. Y decisiones como cuáles, ustedes sabrán llamar al padre de familia, rectificar con el niño o la niña una práctica, enviar una práctica extra al hogar, si se puede, ustedes sabrán si podrá o no podrá. Cambiar la metodología o el proceso de enseñanza o cambiar alguna técnica o ya esa parte de realimentación cada uno de los docentes la toma. Por eso buscamos una evaluación centrada en esto y decimos que la evaluación entonces tiene sentido en tanto desde esta perspectiva brinde acompañamiento al docente. Si el docente no lo ve así, si lo ve como una forma de controlar un grupo, como una forma de que se mantengan callados, como una forma que se atemoricen, entonces perdemos perspectiva de lo que se está haciendo acá. Y no solo para este programa, que ya enfatizaremos en esto, sino para todos. Vean, este principio es para todos, en matemáticas, en ciencias, en biología, en química, en todos, en educación física, en todos los programas debemos de partir de que los procesos evaluativos se ven desarrollando de la mano a los procesos de mediación que se van haciendo. Por eso en esto se dice que la evaluación es inherente, está integrada, no debe verse como el cierre. Por otro lado, otra pregunta que va muy de la mano es ¿qué se evalúa? Si yo digo ¿qué se evalúa?, yo pienso nuevamente en ¿qué se enseña? Bueno, pero ¿qué se enseña? Eso me pregunta el educador, pero ¿usted qué está enseñando? Y me dicen algunos, puede ser que sí o puede ser que no. Contenidos, muchos contenidos. Entonces, si me están enseñando muchos contenidos, yo no me puedo percibir una evaluación diferente a esa. Lo que yo voy a estar atenta es cuántas veces me puede definir algo. Me puede citar, me puede solo definir, es lo único que me va a interesar. Por lo poquito que he ido aprendiendo, porque yo estoy en la parte mucho de evaluación, pero sí he estado cerca de ella escuchando y ahí aprendiendo también igual que ustedes más porque están en el aula y sobre todo los propiamente de asignatura, pedagógicos, pero sí he visto cómo, por ejemplo,
Estos programas dan un salto en que no es un asunto de que me defina qué es un adjetivo, dígame qué es un sustantivo, dígame qué es un... Eso es parte del proceso, no lo vamos a demeritar, pero no es el énfasis que se va a dar en el sentido de que mi proceso operativo es más de aplicación, enfoca mucho en el tema de la aplicación, que yo siento que de alguna forma el programa anterior no lo quitaba, pero es que este lo enfatiza más. Los procesos de aplicación son mayores, por eso sí ya decía con justa razón que no es que se desaparecieron, que están ahí, nada más que se hicieron una serie de adaptaciones. Igual verán en las unidades de cuarto, quinto y sexto en un futuro, el tema de los adjetivos, el tema de los sustantivos, los artículos, los verbos, ahí lo verán en los conceptuales, igual. Pero en su tratamiento es más de aplicación, operativo en ese sentido. Entonces, si es así, pues entonces yo estaré en proceso evaluativo que trate de determinar esas habilidades, esas destrezas, o por qué no, esas actitudes o hasta valores que se pueden dar en los niños y las niñas. Porque el momento de evaluación no solo tiene que integrar asuntos del conocimiento como tal, también podemos valorar actitudes y valores de una forma más general, pero también lo podemos hacer. Yo recuerdo que yo discutía con Roma el tema del gusto y el placer por la lectura, y entonces decía yo, ¿pero qué tipo de indicadores podríamos hacer? Pero podríamos también hacer algún tipo de observación general en una simple pregunta, ¿te gusta la lectura? Simplemente. Y hay un niño que me diga, ay no, eso yo no lo pude entender. Yo me quedo ya pensando en un momento evaluativo, reflexivo, ¿y por qué no lo habrá entendido? ¿Será que no está realmente comprendiendo lo que corresponde al mensaje? Entonces es mi deber ir a ver qué está pasando realmente. Si es que no le gusta, pues no sabe leer. Y yo determino que es que no puede descifrar, no puede leer, no puede comprender, ¿cómo le va a gustar? ¿Qué niño le va a gustar lo que no sabe? Entonces es abrirle nuevamente la toma de decisiones y volver a entrar dentro de ese proceso evaluativo que puedo hacer para ayudarme. Porque la primera respuesta, si yo me quedo con esa no me gusta, y yo pongo, no, no está de cotejo. ¿Le gusta o no le gusta? No le gusta. No tiene sentido, porque al rato no es ni esa la respuesta verdadera. Entonces, se puede ir ahondando, ¿no? Hay procesos evaluativos más generales, tal vez no tan ¿cómo les digo?, tan estrictos en su construcción técnica como tal, pero que también denotan aspectos actitudinales o hasta de gustos que tienen los niños y las niñas. No se enfoca en la totalidad hacia eso el programa, pero también lo toman muy en cuenta. Creo que hay unidades dedicadas a la lectura por placer, ¿no? Hay lecturas ahí, hay indicadores que de alguna forma sugieren algunas orientaciones para poder denotar eso. Entonces siempre el qué va a ir muy de la mano, el qué evalúo, pero qué enseña usted. Y aquí viene una disociación que a veces encontramos en algunos casos. Yo quiero que un estudiante diferencie algo. Ese es mi objetivo, en este caso no es un objetivo, que lo diferencie. Pero cuando yo voy a ver el tratamiento de la mediación, no busca en sus actividades que haga diferencias. Lo que busca es que defina. Y cuando me voy a la evaluación, le pregunto que defina. Le hago consultas de que defina. O yo voy a ver un indicador que diga, define tal cosa. Entonces yo digo, ¿pero qué pasó? Si era diferenciar. Tal vez la definición fue parte de un proceso, entonces yo voy buscando en qué momento diferencia, pero tal vez es parte de un proceso. Pero yo busco el que originalmente me decía el qué enseñar, quería que diferenciara. Pero cuando llego al momento de la evaluación, me dice, lo que está buscando hay indicadores muy claros que todos son, defina, cite o mencione, y no veo ninguno de diferenciar. Ninguno que establezca, ¿verdad?, características que diferencien aquello del otro. Y eso después se refleja en la prueba, cuando se dan pruebas, se reflejan. Entonces vemos esa disociación, ¿verdad? No hay coherencia en eso, no hay congruencia en eso. Entonces es muy importante que la evaluación tenga relación, ese qué esté relacionado, el qué evaluar con el qué estoy enseñando. Si no, entonces vamos a tener problemas serios y no se van a dar solo aquí, se van a dar en muchas asignaturas y se dan en varias asignaturas, en algunos casos muy específicos. No para todos, porque también en eso hay educadores muy dedicados y muy observadores en que eso no se dé, y son los éxitos que podemos probablemente encontrar. Eso lo da la experiencia. La verdad que también mucho de la experiencia a uno le va dando esa congruencia y acercándonos, porque esta es otra situación, otro principio. La evaluación no me va a acercar con exactitud. El conocimiento no lo puedo evaluar con exactitud como yo quisiera, porque el conocimiento humano no va a depender solamente de mí, factores externos que pueden afectar. Entonces, esa es parte de un momento determinado que la evaluación puede entrar
en una inexactitud si no se controlan algunos factores. Después pensar, bueno, la pregunta que constantemente nos dicen, pero ¿en qué momento aplico yo la evaluación? ¿Cuándo? ¿Cuándo evalúo? ¿En qué momento? Vean, decir esto es muy difícil en momentos exactos. Aquí en general decimos que hay 3 momentos en que podemos aplicar evaluaciones: al inicio de ese proceso, durante ese proceso o al final de ese proceso. Cuando vemos al inicio, reflexionamos en torno a lo que corresponde al diagnóstico, que para nosotros, particularmente el programa del que estamos hablando, el programa de primer ciclo, es imprescindible. Ha mencionado mucho el tema del preescolar, ¿verdad? Tener en cuenta un diagnóstico que nos arroje cómo ven esos niños, esas niñas del preescolar, qué habilidades, actitudes o enfoque o habilidades tienen, habilidades o destrezas o actitudes tienen con respecto a lo que viene y lo que ya se vio anteriormente. Y no solamente en temas de conocimiento, por eso es que nosotros preguntamos por las situaciones del hogar, ¿verdad? De la familia. Nos interesa conocer algo tan simple como si en casa está constituido por X número de miembros. A veces hasta preguntamos que dónde duermen, porque esos lugares, dónde estudian, cuál es el lugar donde estudias. Y esa simple respuesta evaluativa de un diagnóstico previo nos da un montón de cuestionamientos más probablemente para poder indagar. Observar con qué manita toman las cosas. Ellos están llegando y yo observo inmediatamente, mira, con la derecha, con la izquierda, porque hay sus particularidades. Lo que hemos dado estos niveles, y yo me incluyo, esas son particularidades que a uno le llaman poderosamente la atención. El que es más calladito, el que es más bullicioso, todos los detalles que están por ahí también los consideramos al hacer evaluaciones de inicio. Son mejores conocidas para nosotros los educadores como las evaluaciones diagnósticas. Pero también tenemos las evaluaciones del proceso, que particularmente este programa enfatiza mucho en la evaluación del proceso, en eso que les dije anteriormente, en ir realmente impartiendo nuestras clases, en ir desarrollando una serie de habilidades, pero a la vez ir haciendo altos en el camino en algún momento y hacer procesos evaluativos. Y también tenemos evaluaciones finales. Las evaluaciones finales son evaluaciones que se hacen cada cierto momento. Hacemos una evaluación como que sistematiza todo y entonces ahí tenemos una serie de procedimientos consignados en un único o en unos procesos evaluativos. Conocidos en el ámbito generalmente como lo que denominamos en algunos casos las pruebas. Las pruebas lo que hacen de alguna forma es sistematizar una serie de información general que se vino dando a lo largo de un proceso. Y lo que hace es sistematizar todo, porque en una prueba, bueno, no todo, va lo que uno elige, y en la prueba se consignan las intenciones que ustedes tengan con respecto a los aprendizajes de los niños y las niñas, y se consigna ahí. Las evaluaciones finales pueden ser o no sumativas, es decir, un programa como este, que eso lo veremos más adelante, puede tener evaluaciones finales. ¿Por qué no? Ustedes pueden consignar en algún momento cada cierto número de procesos que se den ahí, de procedimientos que se desarrollen, una pequeña evaluación de cierre. Lo que no tiene carácter sumativo, es decir, no va a repercutir como número en una calificación que a su vez va a repercutir en un pase al año siguiente, es lo único. Pero eso no les quita a ustedes que ustedes también puedan hacer evaluaciones finales en algún momento. ¿Cada cuánto? Ya, si ustedes lo determinan. Aquí no va a haber un comité de evaluación que les diga, mire, este es el momento de la semana de evaluación, y eso ya no va a estar, porque obviamente ustedes son los que lo van a determinar si lo quieren a bien. Y si no quieren hacer evaluaciones finales, pues no las hacen. Pero eso sí, mantienen evaluaciones de inicio y de proceso constante para ir llevando de la mano ese acompañamiento de los niños y las niñas. Entonces eso nos han preguntado, entonces es prohibido hacer pruebas. No, no es prohibido, eso no es prohibición. Ustedes ahora van a tener, eso es más específica tal vez porque es la parte general, pero van a tener posibilidad de elegir. Instrumentos hay muchos tipos de instrumentos. Lo que no se vale es quedarse con un único instrumento, porque los teóricos lo dicen y la experiencia lo dice. Si yo me quedo con un único instrumento y para variar tiene errores técnicos, yo me quedo con decisiones erróneas con respecto a ese instrumento. Entonces siempre es bueno cotejar con una serie de instrumentos alrededor de. Entonces la invitación siempre es a la variabilidad de instrumentos. ¿Qué tanto van a variar? Bueno, va a depender de qué tanto y en qué momento los van a aplicar. Entonces son decisiones muy profesionales de ustedes. Nosotros lo que les ayudaremos en los próximos días es a conocer un poquito más la teoría de instrumentos, cuáles son los más apropiados para estos aprendizajes, cuáles no, pero que ustedes tengan el criterio apropiado desde ese punto de vista, que pueden escoger o no.
Será lo que veremos en las próximas semanas, si Dios lo permite. Entonces vean que en la evaluación en general tenemos varios momentos evaluativos. Preferentemente, obviamente en este programa de estudio mencionamos estos dos. No se descarta la posibilidad para el educador de hacer este tipo de procedimientos. La verdad que para mí los tres son válidos, en el sentido que no se quede solamente cerrado en una única instrumento como tal para hacer los procesos, sino que protege con otras experiencias, entrevistas, ¿verdad? Diálogo con los niños. O sea, hay otras experiencias evaluativas que podemos hacer también con ellos en asuntos de técnicas y que nos permiten recopilar información. Ahora, el cómo. Bueno, el cómo es obviamente aplicando técnicas e instrumentos. Porque alguien decía, este programa me encanta porque ya no va a haber evaluaciones. Yo le decía que eso es imposible. Platón hacía evaluaciones cuando preguntaba sus cosas, no. En un proceso de diálogo, un proceso de preguntas y respuestas, ya hay evaluación. Lo que no hay es medición con carácter sumativo. Es lo que hay que entender. No hay medición con carácter sumativo, pero procesos evaluativos hay. Porque entonces, por Dios, ¿cómo sabríamos si están desarrollando o no las habilidades de lectoescritura? Recuerden cuando les dije que los grupos acá presentes se han escogido porque tienen un perfil determinado. Nosotros consideramos que son docentes que no vamos a caer, y espero que nadie caiga en este país en eso, de pensar que ya no hay, entonces ya nada más voy a dar clases. O sea, dar clases sí, pero es que la evaluación es inherente. En algún momento, aun así no lo planificáramos, que no sería lo correcto, tenemos que ser altos y preguntar. Y en un momento haremos algún tipo de anotación a la mamá y le diremos, necesitamos que nos apoye, vea esta parte, ¿verdad? Requiere más apoyo, lleves esta practiquita. Y cada vez que hacemos eso, estamos evaluando, lo estamos haciendo. Entonces, eso sí es algo que sí nos interesa mucho que quede muy claro. Hay procesos evaluativos. Lo que no hay es mediciones con carácter sumativo. Es decir, no va a cuantificarse el número para efectos de una certificación que me va a llevar al paso del nivel siguiente, sino que los niños y las niñas van a ser evaluados a lo largo de un proceso de 2 años. Ya ahorita presentamos más. Ahora, técnicas e instrumentos. Por supuesto que hay instrumentos. ¿Por qué? Porque hoy veo una cosa, mañana observo otro detalle, pasado mañana observo otro detalle, y hay gente que dice, yo todo lo tengo aquí. Yo no les digo a ellos, sí, yo sé, yo trabajé de 17 años y trabajé también con niños chiquiticos, y yo sé que uno muchas cosas las tiene aquí, pero si yo me enfermo, yo me voy, yo me incapacito, y viene otra persona que desconoce eso, que en mi mente no se la va a poder llevar para allá. Tiene que tener registro de información para tomar decisiones. Además, la mente, por más que todo lo tenga aquí, hay habilidades específicas y detallitos que no todo se va a quedar aquí registrado, por más privilegiada que sea esa memoria. Entonces, esa memoria tiene que quedar registrada. Ahí es donde entran los instrumentos. Cuando registramos información, y gente que dice, Dios mío, es que con la estructura del instrumento, miren, una anotación al pie del programa, del planeamiento, que haga un detallito, Joplin y le costó el fonema tal. Ya eso es un registro anecdótico, sencillo, sin mucha estructura, pero es un registro. No pierde su esencia de registro. Y esa información es válida en el momento que usted diga, ups, voy a leer esto, miren lo que anoté ayer, voy a decidir hacer esto. Si tomo esa decisión, es válido, eso se llama registro, ¿no? También hay instrumentos que los tenemos un poquito más elaborados, y por supuesto que los vamos a ver en su parte administrativa. Pero sea como sea el instrumento, lo que se vale es que no pierda validez, valga la redundancia. Es decir, que si lo que estaba valorando era si el niño era capaz de pronunciar ciertos fonemas, me equivoco en la cuestión teórica y me disculpan, ¿verdad? Pero si es capaz de realizar ese proceso, entonces, y yo anoto justamente eso, entonces eso es válido, ese instrumento es válido y es confiable también porque está dirigido hacia lo que yo pretendo que se mida. No estoy viendo el asunto del fonema y voy a poner, si es lo que yo estoy evaluando en ese momento, me refiero a ese momento, es mi objetivo, es el que estoy evaluando en ese momento, voy a poner, Joplin habla mucho. Pero habla mucho, pero estamos hablando de eso específicamente. Si estoy en ese momento, un momento más del comportamiento, pues yo noto comportamientos, porque es para lo que estoy destinada en ese momento. Y si estoy en aspectos de todo un poquito, pues sabré qué de todo un poquito de lo que yo quiero. Y yo notaré de todo un poquito lo que yo quiero. Entonces siempre va el instrumento ahí muy de la mano con este qué. Entonces, ¿qué vamos a hablar mucho la próxima semana? Vamos a dedicar un día, creo, una tarde, una mañana, una buena parte de la mañana y tarde, a hablar del tema de la relación de los indicadores, de los criterios relacionados con el qué.
Entonces vamos a relacionarlo con esos contenidos procedimentales, que ya siga ese pico y ahondará mucho más la otra semana, cómo hacemos esta relación con esos procedimientos y cómo los aterrizamos para poder ver indicadores que sean propios de lo que se pretende valorar. Ahora, como proceso evaluativo, la evaluación, un verdadero proceso evaluativo visto así, tiene básicamente, bueno, autores hay muchos, pero en este particular escogimos 3 momentos, 3 etapas, y una es la obtención de información. Y aquí vuelvo a hacer énfasis, y particularmente en este programa. La única forma de obtener información, nosotros lo vamos a hacer mediante una prueba. La forma de obtención de información es variada. Entonces, buscamos a través de las técnicas que nos proveen información y registramos información. Esa información la registramos ¿en dónde? En instrumentos. Los instrumentos registran la información. La técnica nos ayuda a tener información, ¿verdad? En instrumentos registramos. Pero esa información que vamos a tener, que probablemente va a ser mucha, va a depender de la experticia aquí mucho del docente también, para poder ver de todo eso qué es lo relevante, hacia dónde yo voy a tomar decisiones. Porque hay algunas cosas que en el quehacer educativo no necesariamente uno toma una decisión, pero de todo hay aspectos que usted diga, esto no puede dejarse pasar, hay que considerarlo. Entonces, eso nos va a hacer formular un juicio de valor con respecto al estudiante. Todo proceso de información nos lleva de alguna forma, visto así, a la formulación de juicios de valores. Juicios de valores cuando yo digo, a este chico le cuesta esto, este niño necesita reforzar, este niño está muy bien, este niño requiere apoyo en el hogar. Entonces todos esos son juicios. Por alguna razón lo estoy diciendo. ¿Y quién me da el fundamento? Esta información. Por eso decimos que los verdaderos juicios evaluativos de proceso no son juicios a priori. No es que yo digo, Jocelyn, pésima en español, pésima. Y cuando llegan y me preguntan, ¿pero por qué es pésima? Porque se levanta mucho. Sí, es que habla mucho con los compañeros. Pero usted dijo que era pésima en español. ¿En español en qué área? ¿En qué contenido? ¿En qué unidad? ¿En qué, no sé, en qué habilidad es la que le está fallando? Y no hay una claridad. Es que le cuesta leer. Pero ya ustedes han visto que esto que los fonemas, que los grafemas, hay tanto detalle, letra menuda. ¿Pero en qué punto? ¿En qué punto está el fallo? Cuando hacemos eso son juicios sin fundamento, porque no hay información registrada. En cambio, no es lo mismo cuando tengo una información registrada. Yo digo, vea, estas fueron mis observaciones acá, le envié una notita al hogar donde le pedí que se viniera, y que le mandé una practiquita extra y no vino. Como no vino, decidí hacerle en el aula y aún así volvió a. Es diferente cuando hay información propia que nos sustente gracias al juicio de valor. Estos son los juicios que nos interesan, juicios fundamentados. Ahora y desde hace mucho tiempo lo venimos diciendo. ¿Para qué? Para lo que hemos venido diciendo, para tomar decisiones. Porque lamentablemente a veces uno dice, este niño le cuesta algo y de ahí no pasa, no le tomó la decisión. Yo vi que, ¿cómo es la letra? El símbolo lo hizo mal, el gráfico de la letra A, se me ocurre. Lo hizo al revés, yo no sé si hay técnicas para ese al revés, al revés. Entonces de repente yo digo, mire, si yo no detengo eso a tiempo, eso va a tener una consecuencia posterior. Pero yo veo que lo hace al revés, y al revés, el marqués del reloj, y digo, señor, ¿pero qué está pasando aquí? Es al revés. Pero no hago nada. Eso va a hacer que cuando haga la próxima letra, no la va a hacer así, sino aquí. Y va a seguir aquí, y luego va a ser aquí, y luego va a ir cambiando. Entonces no hay decisiones inmediatas. Por eso se dice que la toma de decisiones es inmediata, para poder reformular. ¿Qué cosa? ¿La estrategia de evaluación? No es la estrategia de evaluación, es la estrategia de mediación la que yo voy a cambiar. Es la estrategia de mediación. La evaluación me va a decir si vamos por buen camino o no, si el niño requiere o no apoyos, si yo tengo que mejorar mi estrategia de mediación, ¿verdad? Mi técnica. Una vez me decía, y cuento esta experiencia, una vez me llamaron y me dijeron que estaban en desacuerdo que se hicieran pruebas, que se eximieran a los niños de las pruebas, que no hablaban de primer grado, por ejemplo, la cuento aquí la experiencia, a manera de ilustración en todo esto. Y yo les preguntaba que por qué estaban preocupados. Me decían que eso no era posible, que los chicos se eximieran. Y yo preguntaba que por qué, y me decían, es que si eximimos a un niño en primer grado de la última prueba, del último periodo, ¿cómo hago para saber si saben leer y escribir?
ese cuestionamiento, creo que así como ustedes, son buenos educadores, buenos asesores, están acá, dicen eso, que es el compañero, qué barbaridad. ¿A quién se le ocurre decirle a uno eso? Eso es pensar que esa prueba de 2 meses se consignan los aprendizajes y hasta ahí es que yo voy a poder saber si saben. O sea, lo que pasó acá no fue importante. O como el que le dice a la mamá, pero es que mira que mi chiquito tiene este expediente de adecuación curricular. Vea, cuando haga la primera prueba, veremos si es de adecuación. Mire, ese tipo de expresiones, aparte que están mal expresadas, son apoyos curriculares, pero están pésimamente vistas desde el orden pedagógico, ¿no? Porque no puede ser que hasta el día de la prueba yo me venga a dar cuenta que requiere un apoyo, en el que sea, lo requiere. Sin ningún proceso ya me lo está denotando. El que hace así los ojitos, ¿verdad? Que no lee bien, y se pega el cuadernito aquí y dice, mira qué raro. Ya uno desde que los ve, uno tiene esa, uno sabe que hay algo ahí. O sea, ¿cómo voy a esperar hasta el día de la prueba para darme cuenta que tengo que aumentar en la letra para la prueba siguiente? Y no es un asunto de la prueba como tal, porque yo no soy enemiga de las pruebas, yo pienso que las pruebas son buenas, en el tanto que se hayan dado procesos con instrumentos de otro tipo de aplicaciones en el proceso y me van anunciando de alguna forma situaciones que pueden darse y que incluso lo que pueden hacer es corroborar lo que ya el proceso me ha dado, ¿verdad? Esto es con ciertas características que por más que tratamos, a veces en la prueba, aunque la hagamos bien preparada, bien adecuada y todo, va a tener un resultado similar, va a reflejar un proceso que se da como tal. O también la prueba puede reflejar los aciertos que tuvimos en el proceso mismo y eso nos va a ayudar mucho también a darnos un parámetro. Pero bueno, en este sentido, la toma de decisiones y la obtención de información y la formación del juicio son, por lo menos para nosotros, aspectos básicos que un buen proceso evaluativo debe de darse. Acá y en cualquier programa, repito, no solamente para español, para todos, pero particularmente en este programa porque tenemos mucha evaluación del proceso. Ahora, una evaluación integrada, ya esto como un resumen, es pertinente entonces con las actividades de mediación. Es una evaluación continua, es decir, no se queda estática, no es que hoy los evalué, y yo digo los evalué porque en una ficha que hicieron, resumen ya del trabajito, una ficha donde iban a pegar los dibujitos, las imágenes, y le iban a poner las letras que ustedes les dictaron, porque esa fue la estrategia evaluativa para ver si ellos realmente, después de haber pasado un proceso, lo hicieron. Y se cerró, y ahora hasta entre 2 meses les hago otro. ¿Verdad? Eso no se vale, es una evaluación aislada. Entonces lo que se vale es que sea continua. En qué momento podemos aplicar en otra fichita de trabajo me puede funcionar para, o en qué momento una expresión de un trabajo de grupo, de una poesía que repitieron, yo me doy cuenta que hay problemitas en el lenguaje o otro tipo de situaciones que ustedes combinarán mejor que yo hoy por hoy. Una evaluación debe ser orientadora para mí como educador, orientadora para los padres de familia y orientadora para los niños y las niñas. Cierto que son niños chiquiticos, ¿verdad? Estamos hablando de niños de 6, 7 años, 8 añitos, 9 añitos, pero debe ser orientadora. Los niños saben cuando algo les cuesta y lo saben reconocer, son más duros a veces hasta para criticar. Por eso aquí se promueven procesos de autoevaluación, pero bien llevados. No que sean llevados al punto de la burla, al punto de la risa, más bien es irlos formando en esos procesos. Entonces debe ser la evaluación tiene que ser para ser orientadora. Vea que en ninguna parte dice que para sancionar, que para el control, que para, no lo menciona en este sentido, porque estamos bajo enfoques más rigurosos en ese sentido. Objetiva en el sentido de que aplica técnicas, aplica instrumentos, y eso me ayuda de alguna forma a reducir márgenes de subjetividad a la hora de emitir juicios. Participativa en estos mismos procesos, los niños son partícipes en estos procesos de auto y coevaluación que más adelante los mencionaremos. Informativa, tanto para los padres de familia como para en este caso, los padres de familia o encargados. Busca de alguna forma la evaluación por proceso, que así como yo me voy dando cuenta cómo van los niños, yo le vaya transmitiendo a los padres de familia cómo van ellos. Si algo yo creo y apunto siempre en el primer grado, porque es muy comunicativo, para mí siempre lo es la norma, es muy comunicativo con el padre de familia. Esa relación no se puede romper ahora, mucho menos ahora es mucho más cercana, porque hay procesos más rigurosos, más cercanos, al estudiante, aún mayores que lo que quizás hemos llevado a cabo. Y científica decimos porque no pierde su sentido de rigurosidad en torno a que los instrumentos que vamos a hacer estén bien elaborados. Bien elaborados me refiero a que midan
o que midan si en ese caso lo que van a medir, y nos sirvan para tomar decisiones de acuerdo con lo que realmente estamos haciendo. Las técnicas también, las técnicas responden a algo. Yo no me pongo a jugar canicas por jugar, a menos que mi objetivo real sea perder el tiempo. Si ese es mi objetivo real, está válido todas las canicas. Pero si ese no es el objetivo real, es ver la circunferencia, yo no sé qué otras cosas en otros programas, pues no tiene sentido, ¿verdad? Ya cobra un sentido el juego y la técnica, en ese caso el juego, cobra sentido. Entonces, todo eso tiene una rigurosidad, a eso se refiere cuando habla de rigurosidad científica, de la disciplina como tal, que tenga sus metas, sus objetivos, para qué. Y en el caso del rol del educador, vean, cuando hablamos de enfoques, siempre el rol del educador va a ir variando, depende de donde estemos posicionados. En este caso buscamos a un docente conocedor de las características de los estudiantes, aquella que me dice que al hacer la prueba va a poder saber si sabe leer y escribir. Obviamente está bajo otro paradigma, yo no sé en cuál está, pero está en otro paradigma, en otro posicionamiento, y definitivamente no hay conocimiento o no le interesa conocer las características de los estudiantes. Una profesora me decía que era muy objetiva. Yo pensaba, es objetiva en la rigurosidad según el instrumento. Y me decía, no, yo soy muy objetiva, me decía, porque cuando yo califico una prueba, yo tapo el nombre de los estudiantes para no darme cuenta ante quién estoy. Y así yo soy muy objetiva. Los sentimientos no entran aquí, nada de las emociones. Aquí la respuesta tal cual está. Entonces imagínense usted ese tipo de objetividad. No es la objetividad que yo quiero. Eso no se trata de eso cuando hablamos de objetividad. No se trata de eso.